Hola hermanos, buenos días, ya casi buenas tardes. Espero que están bien, espero que se hayan vuelto a conectar. Claro que eso solo lo escucharon los que se volvieron a conectar. Bueno, son situaciones diferentes, ¿verdad? Las que estamos viviendo con este periodo de tener que transmitir sermones por internet y celebrar reuniones de esta manera. Y ciertamente es algo temporal. Ha sido más tiempo del que pensábamos, pero no deja de ser temporal. Y tenemos la confianza en el Señor y en la voluntad de Dios de que pronto pasará. Gracias a Dios por nuestros hermanos que trabajan en la difusión de todas estas actividades, especialmente el culto de hoy, pero cada domingo y las muchas actividades entre semana que están teniendo que echar mano de capacidades tecnológicas y recursos y todo para que podamos estar recibiendo lo que Dios provee para nuestras vidas a través de su iglesia. Y por supuesto que lo principal es la palabra. Entonces, pero muchas gracias a nuestros hermanos del staff técnico, liderados por nuestro hermano Esdras y apoyado por hermano Eric. Y damos gracias a Dios por sus vidas. También ha sido de mucha bendición el tiempo de alabanza en este día. Espero que hayan podido disfrutar y tener esa bendición en sus corazones de estar participando en la lectura de la palabra de Dios y en los cantos y así estar expresando al Señor cosas que podemos estar viendo y aprendiendo en su palabra. Entonces, espero que esto también haya sido de bendición para sus vidas. A veces a algunos hermanos que llegan tarde allá en la iglesia, les he comentado, oye, pues te perdiste todo el tiempo de alabanza. No pudiste disfrutar de esos momentos tan importantes. Y pues, pues efectivamente nos preparan para la meditación en la palabra. También aprendemos. Hoy estuvimos aprendiendo palabra de Dios al estar leyendo ese salmo y luego cantando cantos que tenían que ver con lo que estábamos leyendo. Es una hermosa forma de alabar a Dios y también aprender de Dios y de su palabra. Entonces, gracias a Marco, a su equipo. Y sé que están en comunicación y en comunión nuestros hermanos que cantan, los que vimos en el día de hoy y otros que no estuvieron hoy, pero gracias a Dios por sus vidas y porque sirven al Señor y nos bendicen a nosotros que podemos ser guiados por su ministerio. Pues muy bien, estamos en Mateo. Bajamos del monte, estuvimos estudiando el sermón del monte y bajamos del monte y decidimos caminar en la tierra abajo del monte un rato y aprender del Señor en sus encuentros en esta sección. Entonces hemos estado estudiando el capítulo 8 de Mateo. Hemos tenido ya varios mensajes, espero que hayan sido útiles, que el Espíritu Santo haya tomado su palabra, lo haya aplicado a su corazón y haya dado el resultado que es el que buscamos, el de fortalecer nuestra fe al conocer más a nuestro Señor. Ese es el propósito de todo, conocer más al Señor y que eso haga cambios en nosotros. Este capítulo hemos visto al Señor ya caminando, como digo, no solo de una manera literal
debajo del monte, o sea, bajó del monte, pero también de una manera muy, muy real, vamos a llamarle así, a entrar en contacto con, después de estar anunciando el mensaje de su reino y hablando de la vida espiritual que caracteriza a sus hijos, los súbditos de su reino, después de estar hablando cómo él, ¿verdad?, era el que llevaba a cabo estas cosas de una manera mayor que lo que había hablado la ley, mayor que los religiosos, por supuesto, a los que Jesús estaba refutando en su sermón, cómo Él lleva nuestra vida, nuestra experiencia con Dios y nos pone, al estar en Cristo, al estar en su reino, al estar siguiéndole a Él, nos pone en el nivel para el que fuimos creados. Eso es lo que Cristo estaba enseñando en el monte. Estaba enseñando cómo debíamos de ser y cómo podremos ser. Y por la gracia de Dios, cómo somos en parte. Sí, todavía tenemos mucho que crecer. Pero la confesión del cristiano es, gracias a Dios, no soy lo que era. Gracias a Dios por lo que soy. Pero también gracias a Dios no soy ahorita lo que seré un día en el Señor. Entonces ahí vamos, ¿sí? Ya ha habido cambios. Si somos hijos de Dios, somos cristianos, hay aspectos de ese sermón tan glorioso que se están manifestando ya en nuestra vida. Claro que al estarlo estudiando una y otra vez nos dimos cuenta de nuestra necesidad de más. Del Señor, de más de su gracia, de más de su Espíritu trabajando en nosotros. Entonces, todo ese hermoso mensaje. Ahora, Cristo, el que es el mensaje en vida, ¿sí? Cristo incorpora perfectamente todo lo que enseñó, todo. Su palabra a la cual nos manda es una palabra que a Él le describe. Cristo es la plenitud de todas esas virtudes que describía en el Sermón del Monte. Y entonces Él, como lo describe Juan en su Evangelio, lleno de gracia y verdad, está ahora bajando, después de dar esa enseñanza, y pues lo vimos encontrarse con un leproso, trastornando toda la ideología que había acerca de la lepra. Le vimos tocar y de esa abundancia de virtud de Cristo, sanar a ese leproso, y a la vez estuvimos aprendiendo esa gran enseñanza que Cristo, aun cuando lleva nuestras inmundicias, cuando lleva nuestras enfermedades, Él permanece santo. Él es puro. Después le vimos enfrentar una situación con la enfermedad del siervo de un centurión. Había muchas barreras sociales, políticas, hasta militares, que parecieran impedir en tiempos de Cristo que hubiera sanidad para un gentil, que hubiera bendición del Mesías de los judíos para un gentil. Pero aprendíamos que Cristo en ese evento no solamente muestra que había venido a los suyos, pero también había venido a otros, a esos que le recibieron, dice Juan en su Evangelio, como ese centurión, aunque no era judío, y que la gracia de Dios confrontaría y derribaría todos esos barreras, todas esas interrupciones, y pues que gracias a eso es que hoy estamos hablando y adorando y compartiendo a Cristo. Él es nuestro Mesías, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey. Pero vimos cómo después del leproso confronta toda esa, es algo quizá aún mayor, ¿verdad? Todo un mundo que no tenía acceso a las bendiciones y a la gracia de Dios, y derriba las barreras y entra y con su palabra
trae bendición y trae promesas. Y dice, este centurión no solamente tiene la sanidad de su siervo, pero él tiene su lugar en mi mesa. Y como decíamos, no fue Jesús a su casa del centurión, pero Jesús dijo, centurión, en mi casa tú sí vas a estar y tienes un lugar en la mesa con los bendecidos, con los creyentes. Cristo bajando del monte, confrontando, traspasando en todas estas situaciones. Luego vemos que bendice a la familia, a la casa y específicamente a una mujer que estaba con gran enfermedad. Podemos ver que se conjugan en él, y como lo vamos a ver en nuestro texto de hoy, su poder para sanar, para traer alivio, para reprender enfermedad, para reprenderla, pero a la vez es compasivo. Toma la mano, levanta a la suegra de Pedro, trae gozo al hogar. El efecto de su milagro, el efecto de su compasión, lo aprendíamos en la actitud transformada de la suegra de Pedro, y aprendíamos del increíble servicio que ella ahora tenía para con su Señor, tenía para con los suyos, y pues lo había aprendido de el Señor Jesucristo. Y luego la semana pasada estuvimos estudiando de este encuentro de Jesús en medio de todas estas cosas que están pasando. Ahora Mateo empieza a hablar de personas que tienen una confesión de querer seguir a Jesús. Porque después de todo, el propósito de Jesús en venir y hacer, y por supuesto la salvación que vino a obrar, tiene como objetivo alcanzarnos. Tiene como su meta reunirnos a Él, a formar un pueblo, formar un cuerpo, formar un reino, formar su esposa. O sea, todas estas cosas que la Biblia usa para hablar de lo que sería el resultado de la venida de Cristo. Claro que durante la vida y ministerio de Cristo no vimos hacia el final de su ministerio un gran número de personas. De hecho, los cálculos que se hacen, que al final del ministerio de Jesús, justo antes de su ascensión, como número máximo de verdaderos creyentes y discípulos en verdad, seguidores del Señor, no pasarían de 600. Pero sería la semilla para lo que Jesús haría una vez entronizado, una vez en el cielo, enviaría su Espíritu Santo y empezaría a trabajar. Miles y miles y miles de millares hemos llegado a creer en Cristo Jesús por lo que Él hizo. Pero ahí vemos a Él entrando en contacto con unos que decían que querían seguirle, y estudiamos la semana pasada, aprendíamos con el hermano Kevin, que efectivamente hay un costo por seguir a Cristo. Hay una necesidad de consagración. Hay una necesidad de sacrificio. Que no se trata nada más de una profesión o de una idea o de un pasatiempo. Uno de los que querían seguir a Cristo estaba demasiado pronto para decir que quería seguir a Cristo. Jesús sabía que era una confesión a la ligera. Y otro, lo contrario, era una confesión demasiado lenta. Decía, no ahorita, después hay cosas que necesito arreglar. Y Jesús tuvo palabras para ellos. Palabras que fueron duras. Les dijo, ¿saben qué? Más vale que lo piensen. Las aves tienen nidos, las zorras
tienen sus cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mejor piénsenlo bien. Y aprendíamos eso, que la salvación es totalmente pagada por Cristo. Su muerte, su sangre derramada en la cruz es lo que a nosotros nos provee de justificación. Es lo que a nosotros, cuando por gracia creemos en el Señor Jesucristo, Dios nos cuenta justos delante de Él. Y Dios envía su perdón a nuestros corazones a través de su Espíritu. Y todo eso es por gracia. Nosotros no contribuimos a eso nada. Cero. Es la gracia de Dios más cero lo que nos salva. Pero al mismo tiempo aprendíamos seguir a Cristo realmente te lleva a entregar todo. Cuesta todo. Eso lo aprendíamos. Cuando leemos de los discípulos que sí creyeron en Jesús y que sí le siguieron, encontramos expresiones como esas. Dejándolo todo, le siguieron. Y en un momento cuando hubo un cuestionamiento sobre esto, Pedro, no jactanciosamente, sinceramente, Señor, hemos dejado todo. Esa actitud de entrega total es la que caracteriza a alguien que ha recibido el regalo de salvación total en Cristo. Provoca una entrega también total. Por supuesto que nuestra entrega total es imperfecta y vamos aprendiendo y con la gracia del Señor vamos creciendo en esto. Pero desde el inicio de la vida cristiana, cuando la fe de Dios, la fe en el Evangelio y la gracia de Dios ha llegado a nuestro corazón, entendemos que puede costar, humanamente hablando, todo. No sabemos los planes que Dios tiene para nosotros, pero también con Pablo y Pedro, todos los apóstoles, podemos decir que no es nada lo que nos cueste aquí comparable a lo que Él nos ha dado ya y lo que nos dará en el futuro. ¿Sí? Dice, son ligeras las cosas, dice Pablo, son ligeras. Estas cosas que me suceden. Y tenía toda una listota de cosas que había sufrido y entregado por el Señor. Son ligeras. ¿Por qué? En comparación. Bueno, entonces el Señor Jesús en este capítulo de Mateo ha estado confrontando muchas cosas. En algunos lugares se usa esta palabra, ha estado reprendiendo cosas. Y eso nos trae a nuestro texto de hoy. Y les invito a que abran sus Biblias ahí en Mateo capítulo 8, versículo 23. Mateo 8, versículo 23. Dice así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Vamos a orar.
Amado Padre Celestial, al estar ante tu palabra, siempre necesitamos de tu dirección y de tu bendición. Señor, queremos aprender lo que tú quieres que aprendamos y que esto nos ayude en nuestras vidas para darte gloria, para obedecerte, para honrarte en este mundo. Entonces, Padre, nos ponemos en tus manos y te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos en tu palabra en esta mañana. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a meditar unos momentos en este gran momento en la vida de Cristo y sus apóstoles, pero para ayudarnos a tener una idea de el lugar, porque es un lugar verdadero, es un lugar real. Eso es lo hermoso de la palabra de Dios, que todos sus hechos son verídicos, todos sus lugares son verdaderos, no son lugares inventados ni son situaciones inventadas. Y las descripciones que encontramos en la palabra de Dios, sus detalles, echan abajo todos los argumentos de los incrédulos y de los que niegan la palabra de Dios de la veracidad de estos eventos y de estos sucesos. Pero vamos a ver un pequeño video sobre este lugar, no un video de lo que pasó, ahí lo tenemos registrado en la palabra, pero sí del lugar para que entendamos dónde ocurrió esto de lo que estamos hablando. Entonces voy a pedir a hermano Esdras si nos puede dar este video para ayudarnos a entender un poco más. Gran parte del ministerio terrenal de Jesús se centró alrededor de este lugar llamado el Mar de Galilea. No era un mar de agua salada, más bien es un gran lago. Notemos al norte los pueblos de Capernaum y Betsaida, que eran pueblos pesqueros, y en el lado oeste, Magdala, el pueblo de donde vino María Magdalena. El lago no es muy grande, tiene unos 21 kilómetros del lado norte hasta el sur, y mide como unos 9 kilómetros de ancho, comenzando en el lado oriental hasta el lado occidental. Pero sí es suficientemente grande para ponerse bastante turbulento con los vientos. Aquí estamos viendo desde el lado norte en Capernaum hasta el otro lado, que son casi 21 kilómetros. Y fue aquí, en esta parte, donde Jesús llamó a sus primeros discípulos, Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. Aquí ellos remendaban sus redes cuando Jesús les dijo: síganme, y dejaron sus redes y todo, y le siguieron inmediatamente. Aquí podemos ver cómo se ve hoy en día el Mar de Galilea. Aquí está Tiberias, la llanura de Genesaret, Capernaum. Y aquí vemos una de las embarcaciones que se usan hoy en día. Aquí estamos viendo la bahía de Genesaret. En Lucas capítulo 5 leemos que Jesús estaba enseñando a las personas desde la barca de Pedro en la orilla. Y luego al final le dijo a Pedro: boga mar adentro y echa tu red al mar. Pero Pedro le dijo que estuvieron trabajando toda la noche sin poder pescar nada. Sin embargo, le dijo: lo voy a hacer de todas maneras. Y echó las redes y éstas se llenaron de gran cantidad de peces. Asombroso. En 1986 descubrieron en un tiempo de sequía en el Mar de Galilea esta embarcación pesquera que estaba hundida desde el tiempo de Cristo. Fue todo un evento sacarlo del fondo. Usaron un tipo de espuma líquida para poder elevar el barco. Hoy en día está en un museo y se le llama el barco de Jesús.
aunque lo más probable es que Jesús y sus discípulos nunca estuvieron en este preciso barco. Aunque lo que sí es interesante es que fue en un barco igual a este, en la cual anduvieron Jesús y sus discípulos muchas veces ahí en el mar de Galilea. Aquí hay una reconstrucción de cómo se hubiera visto el barco en ese tiempo. Recordemos que hubo un par de tormentas que narran los evangelios. Bueno, aquí vemos esta montaña con el ángulo recto. Cuando hay tormentas en el valle de Jezreel, vienen estos vientos con fuerza del lado oriental del lago y pasan por este cañón justo por el lado noreste del mar de Galilea. Recordamos la vez que los discípulos estaban en el mar de Galilea cuando Jesús les vio y vino caminando a ellos sobre el agua. También recordamos aquella ocasión en que Jesús estaba dormido en el barco cuando de repente comenzaron a soplar los vientos fuertemente. Entonces Jesús se paró y le dijo a los vientos y a las olas: calla, enmudece. Y se hizo grande bonanza. Los discípulos se maravillaban y decían: ¿qué clase de hombre es este que aun el viento y las olas del mar le obedecen? Después de la resurrección de Jesús, sus discípulos pescaban una vez más en alguna parte justo por aquí, y un hombre les preguntó desde la orilla si habían agarrado algo. Contestaron: nada. Y él les dijo: echen sus redes por el otro lado. Y cuando lo hicieron, agarraron 153 peces. Y Pedro entonces dijo: es el Señor. Y brincó al agua y nadó hasta la orilla, en donde tuvo un encuentro más con Jesús en este mar de Galilea. Pues un lugar muy hermoso, pero especialmente porque el Señor escogió ese lugar para revelarse, para mostrar quién era a sus discípulos, para enseñarles y también enseñarnos a nosotros de su naturaleza, tanto su naturaleza divina como su naturaleza humana. Él escogió ese lugar como un escenario en donde ilustrar las cosas que necesitarían aprender sus apóstoles, a quienes él usaría después para dejar la palabra de Dios, la palabra que llegaría hasta nosotros, la explicación de todo lo que Dios había anunciado en el Antiguo Testamento y que estaba apuntando hacia su Hijo Jesucristo. Ellos necesitaban ver estas cosas. Como vimos en nuestro texto, no lo entendían al momento. Se espantaban. Se espantaban primero por la tormenta y luego por el increíble milagro. Después también estaban atónitos, estaban maravillados, pero todavía no lo entendían. Pero Jesús les estaba enseñando, hermanos. Porque la palabra que ellos escribieron es la palabra que hoy estamos aprendiendo. Mateo se acordaría bien de este evento. Los otros evangelistas también, que escribirían sus eventos del mar de Galilea y estas acciones milagrosas del Señor, pero que, como ya vimos en nuestra lectura del Salmo 107 que estuvimos haciendo, esto es obra de Dios. Este poder es de nadie menos que de Dios. Eso es lo que Jesús les está enseñando. Los apóstoles aprenderían estas cosas, viviéndolas, experimentándolas. Juan después iba a decir que estamos escribiendo estas cosas que vimos con nuestros ojos y que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Sus mensajes son los mensajes que fundamentan nuestra fe, y el Señor se los dio.
Se los dio primeramente en su propia experiencia de ellos y después a través de su Espíritu Santo les aclaró y les mostró lo que significaban. Y entonces ellos escribieron esto que nosotros ahora tenemos la bendición de recibir. Aquello que años después defenderían también los reformadores de los que escuchamos hace un rato y que vamos a estar aprendiendo. Estarían buscando enaltecer nuevamente esto que Jesús primeramente le dio a sus apóstoles. Un lugar muy especial, un lugar que no olvidarían sus discípulos. Tantas experiencias ahí. El ministerio en Galilea fue un gran ministerio del Señor y los discípulos pudieron compartir eso con Él. Y en el relato que tenemos ante nosotros, sabemos que el Señor había estado compartiendo, sanando, enseñando, hablando, y ahora dice, vamos en el barco. Como vimos, no era un barco parecido a los que hay hoy en día. Los barcos que se usan ahora comercialmente para hacer pequeños tours son 5 o 6 veces más grandes. Estas eran unas embarcaciones pequeñas, usualmente eran remadas. A veces tenían una vela, pero no lo usaban mucho. Generalmente estaban bogando o estaban remando, y así describe también el Evangelio de ocasiones en que están en el barco y están remando. No muy grandes. También hemos visto en el video esta situación como es un embudo único, el mar de Galilea. No existe otro igual en todo el mundo. De hecho, toda esta tierra, desde Galilea hasta el Mar Muerto, es una como hendidura. Es una hendidura topográficamente hablando que corre de norte a sur en Israel. Y nada más para que tengan una idea, el mar de Galilea se encuentra a 200 metros debajo del nivel de mar. ¿Sí? O sea, es una depresión ahí tremenda. Y el Mar Muerto, pues otro tanto, está más abajo todavía. Pero aquí en este mar de Galilea se formaba, o se forma hasta el día de hoy, se forma un embudo y puede venir de manera repentina un gran viento. Oíamos en la explicación del video que las tormentas en el valle de Jezreel y también de otras partes calurosas convergían ahí, pasaban alrededor de ese monte y hacían prácticamente un torbellino. Un torbellino. Y bueno, por la reacción de los discípulos, de algunos de ellos era la barca, estaban acostumbrados a andar en el mar, pero se dieron cuenta que esta tormenta era más allá de lo que ellos iban a poder. Fíjense. Se dieron cuenta que era más grande, era para ellos en su forma de pensar y ver las cosas, iba a ser fatal. Usan una palabra ahí, ellos dicen, perecemos. Esa es su evaluación de ellos, de su situación. Ellos entienden que por estar en ese lugar, estar en ese momento y estar en esas condiciones, iban a perecer. Y los 3 evangelios que narran este episodio en particular coinciden en este sentir de los que estaban en el barco con el Señor, los que estaban siguiendo al Señor en su barca.
Y esa era su expresión. Pero también notamos una cosa que nos llama mucho la atención. El Señor Jesús duerme. Muchos se han preguntado por qué duerme. Bueno, duerme porque es humano, es el Dios hombre. Dice Hebreos que nuestro sumo sacerdote fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y por eso Él es nuestro gran sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros en toda situación que pasemos en esta vida. Eso hay que recordarlo. Tenemos un sumo sacerdote, tenemos un Salvador que puede compadecerse de nosotros en cualquier situación en que estamos. Bueno, dormía, pues necesitaba descansar, y también dormía porque Él estaba en paz. Él estaba en paz total. El mundo estaba hecho una gran tormenta, pero Jesús está en paz y duerme. Estaba platicando con una hermana aquí de la casa pues ayer. Ayer. ¿Qué tal, hermana? ¿Cómo está? Casi no dormí, dice. Y ya, bueno, tuvo varias razones. Había cenado mucho, de por sí sufre un poco de insomnio, varias cosas. Muchos hemos tenido noches intranquilas de no poder dormir, pero no es por falta de cansancio, sino por falta de paz, falta de tranquilidad. Estamos afligidos. Jesús entiende nuestro cansancio, sabe nuestra necesidad, pero Él está lleno de paz. Bueno, entonces Jesús durmiendo, uno de los evangelios dice que estaba dormido y que una parte de la embarcación, al parecer, en la parte de atrás donde estaba el remo, había como un banquito ahí, como que el banquito le servía de almohada, es lo que opinan algunos traductores. Así estaba nuestro Señor. No le preocupaba la tormenta, en lo mínimo. En lo mínimo. Y está visto en que cuando van y le despiertan, no dice, sí es verdad. No les dice, de veras ya debí de haber calmado esto antes de que se pusiera tan fuerte. No, hermanos. En la misma tranquilidad y paz que tiene para poder descansar, con esa misma se levanta con toda tranquilidad y con toda autoridad. Y hace 2 reprensiones. Hemos dicho que en esta sección de Mateo, Jesús en su autoridad está reprendiendo algunas cosas. No la forma que podríamos reprender nosotros, no. Él lo hace con amor, para bendición y con la autoridad de quien sí puede reprender las cosas sin ser altanero, orgulloso o de cualquier otra forma. Se levanta, dice nuestro texto, y les dice a sus discípulos: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis? Está apelando a lo que ya han sido testigos y a lo que ya escucharon.
Solo que alguno en la barca no hubiese estado con Jesús en estos días previos, podía excusarse. Pero el texto parece indicar que los que le siguieron, y aquí el texto le llama discípulos, aunque todavía no están aquí en nuestro relato en esa confirmación de los 12 que conocemos que siguieron al Señor, pero todos habían estado con Él, habían escuchado sus palabras, y en particular habían escuchado unas palabras que estuvo diciendo cuando estuvo hablando a estos que querían seguir a Jesús. Versículo 20, ya lo mencionamos. Dice, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre. Ahora, nosotros al escuchar esa frase usualmente pensamos en que se está refiriendo a su humanidad, y es cierto, pero es una frase que cuando estudien ustedes, hermanos, con el hermano Matt, las clases de proféticos y las clases de Apocalipsis, les va a desarrollar muy bien lo que significa ese título, Hijo de Hombre. No es un hijo de hombre, es el Hijo de Hombre. Es el título profético, escatológico, dado por el profeta Daniel para hablar del Hijo de Dios, quien ya fue encarnado y puede llevar el título de Hijo de Hombre, como Él viene con autoridad sobre todo y sobre todos. Jesús ya les dijo ese título. Si quieren vamos a ver esa mención. Sería un pasaje conocido para los discípulos. Está en Daniel capítulo 7. Solo vamos a leerlo. No lo vamos a interpretar, eso lo dejo para el hermano Matt. Daniel capítulo 7. Vamos a ver los versículos 13 y 14. Dice Daniel, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Una gloriosa descripción de Cristo dada por Daniel. Pero hay algo muy interesante. Dice, y he aquí con las nubes del cielo. Esta profecía, por supuesto, está hablando de la venida de Cristo, como lo atestiguaría también Pablo, su venida en las nubes, su venida gloriosa. Apocalipsis también va a hablar de su venida en las nubes. Hermanos, Cristo les ha dado su título, que Él es el Señor sobre todo. Leímos en los Salmos, en el Salmo 107, ¿se acuerdan? Estuvimos leyendo en secciones este Salmo. Vamos a verlo otra vez rápidamente, un esgrima. Salmo 107.
Les diría que quien lo tiene, que lo lea primero, pero no los voy a escuchar. Dice, en el versículo 21, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal. Ahí tenemos una descripción de lo que sentían los discípulos. Van en la barquilla, ¿verdad? Hace años hubo una película, no sé si la vi o no, pero se llamaba La Tormenta Perfecta. Y hablaba de un huracán en el mar. Algo así. Suben a los cielos, en la barquita van para arriba. Dice, descienden a los abismos y sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, no pueden ni hablar. Y toda su ciencia es inútil. No, pues que manéjale para acá, rémale para allá. Todo su esfuerzo no les sirve de nada. Entonces, y ahí van los discípulos, claman a Jehová en su angustia. Y vean qué pasa. Y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad. Vean esto. Cambia la tempestad en sosiego, en tranquilidad total. Y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Esto se cumple perfectamente en lo que pasó en el día con los discípulos que estamos estudiando. Entonces alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Sí? Alábenlo. Hermanos, hay quienes enseñan que venir a Cristo garantiza una vida sin tormentas. Pues por lo menos con los primeros discípulos no fue así. Por supuesto que estamos ya haciendo una aplicación de que la tormenta representa toda situación que está completamente fuera de nuestra capacidad de resolver y que produce en nosotros un sentir de perecer. Hay algunas personas que enseñan, ven a Cristo y todo va a ser color de rosa. Todo no vas a tener problemas económicos. Esa tormenta económica en la que te metiste nunca va a volver a pasar. No vas a tener tormentas de enfermedad. Enfermedad que venga no va a llegar porque ya eres discípulo de Cristo. Tus hijos. No vas a tener problemas con tus hijos. En fin, en tu trabajo, con tu gobierno, con tu vecino, las muchas tormentas que podemos tener en nuestra vida. Ellos dicen, no vas a tener.
Dice el hermano Matthew Henry en su comentario, los que siguen a Cristo entran en la barca y entran en la tormenta, punto. Así es. Y los escritores del Nuevo Testamento concuerdan con esto. Y el Señor Jesucristo dijo, en este mundo tendréis aflicción. Pedro dijo, bienaventurados sois cuando padecéis por causa de Cristo. Santiago dijo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Saben qué? Ellos sabían de este evento. Este evento es la base experimental que tuvieron en la presencia de Cristo para darnos a nosotros esas enseñanzas inspiradas por el Espíritu de Cristo, de que efectivamente Dios nos lleva en tormentas. Ahora, los pueblos paganos alrededor de Israel tenían sus dioses. Baal era uno de ellos, muy famoso en el Antiguo Testamento por las muchas versiones que había de Baal y las muchas veces que le adoraban los pueblos y lamentablemente el mismo pueblo de Israel. Pero una de ellas era el Dios de las tormentas. Ellos creían en él para la lluvia, para la fertilidad. Nosotros aquí, Tlaloc, el hombre siempre busca cambiar la gloria del Dios invisible por una imagen, por una criatura corruptible. Pero este día, en este lugar, está el verdadero Dios con sus discípulos. Y Él les ha dicho, yo soy el Hijo del Hombre. Y se los iba a decir muchas veces más. De hecho, resulta que él tenía un aprecio por ese título que estaba ligada a su experiencia de humanidad por salvarnos. Sí, yo soy el Hijo del Hombre, pero soy Dios. Y les dice, ¿por qué tan poca fe? ¿Por qué están tan atemorizados? No les reprende por despertarlo. Sé que a algunos es mejor hacerles cualquier cosa que despertarlos. Y hasta hay un proverbio que dice que el saludo muy de mañana les será tomado por maldición, para los que les cuesta trabajo levantarse temprano. No les reprende el Señor porque lo despertaron, les reprende porque ellos se lastiman con su incredulidad que les lleva a temor. Y se hace un ciclo vicioso, hermanos. La incredulidad lleva a temor. Y el temor lleva a incredulidad. Y cada vez es más y más y más. Y Jesús dice, ¿qué? ¿Dónde está su fe? ¿Por qué tan poca fe? ¿O por qué no tienen fe? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Fue un gran milagro, hermanos. No dice la Escritura en ninguna de las versiones de los evangelios. No dice, y habló Jesús
y empezó a disminuir el viento y poco a poco se fue quitando la tormenta y después de estar un rato más sacudiéndose ya que eso hubiera sido quizá algo normal. No, aquí dice que habló Jesús, le habló a la naturaleza, le habló a la creación, le dijo, hey, ya, y que de inmediato no quedaron ni olitas, vaya. Hemos visto el mar de Galilea cuando está casi como un espejo, de tranquilo. Así quedó. Y fue tan drástico, tan inmediato, tan impresionante que estos hombres que tenían experiencia de estar en el mar, aunque los judíos no eran conocidos por ser marítimos, pero estos sí tenían sus barcos, estaban acostumbrados a trabajar en el mar. Ahora no estaban espantados por la tormenta, estaban espantados por la desaparición de la tormenta de una forma tan inmediata. Y sus ojos están viendo todas esas circunstancias por las que iban a perecer. Y ahora sus ojos están sobre aquel que primero les dice que no podían ver su seguridad porque no estaban viéndolo a él en fe. Hermanos, poco más adelante Dios permitiría a su siervo Pablo estar en una terrible tormenta y que el barco se despedazara. ¿Y saben cuántos perecieron del barco? Ni uno. Ni uno solo. Dios te puede guardar haciendo parar la tormenta o permitiendo que esa nave se estrelle. Si tú estás con Cristo, tú estás seguro. Como sea la situación. Cristo hace un gran milagro y muestra lo que dice su palabra ampliamente, que Él es el Señor de toda la creación, como cantamos, ¿verdad? Los vientos le obedecen, los demonios huyen, porque Él es el Señor Dios Todopoderoso. Ese es Cristo. Jesús les está enseñando aquí en este texto que Él es el Jehová del que se describe en el Antiguo Testamento, no una, muchas veces. Traigo aquí muchas citas que podríamos estar leyendo por un buen rato, de cómo Dios calma la tempestad, calla las olas. Los salmistas usan un lenguaje: oye, mar, ¿por qué te fuiste corriendo? Claro, recordando esa vez cuando Dios a través de Moisés partió el Mar Rojo. ¿Qué tuvieron? Montes que brincaban. A la voz de Jehová tiembla la tierra. Es Jesús, hermanos. Es Jesús. Un hermano dice: Dios abrió el Mar Rojo poniendo en la mano de Moisés la vara. Dios después abriría al Jordán poniendo ante Josué el arca del pacto para que el pueblo pasara en seco. Después Dios en Elías con su manto abriría nuevamente el Jordán. Pero aquí, algo nunca visto. La palabra de Dios saliendo de los labios
del Dios hombre hacen que la tempestad se vaya. Hacen que la tempestad se calle. Hace que haya grande bonanza o gran tranquilidad, grande paz. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y volvemos a esta situación. Todos los que estamos con Cristo pasamos tormentas. Todos los que seguimos a Cristo entraremos en tormentas. Habrá noches en que oraremos y lloraremos por hijos o por algún hijo extraviado, perdido. O lloraremos y oraremos por un hijo enfermo. Tal vez uno que no puede respirar. Y estamos en una tormenta. Necesitamos recordar: Cristo es el Señor de todo. Siempre y en todas las situaciones. Podemos estar ante un asunto de crimen muy feo. Podemos estar bajo una amenaza de algún tipo. Podemos estar en una situación económica peligrosa. Podemos recibir un resultado del laboratorio que hace que cuando dice positivo, y en ese momento es una gran tempestad. Jesús está con nosotros siempre hasta el fin del mundo, hermanos. Eso hay que recordarlo. Y Él es el Señor. Si es su voluntad, por su palabra, la tormenta se puede volver bonanza, hablando físicamente. Y si es su voluntad, esa tormenta puede seguir y nosotros estar en paz en la tormenta al estar en comunión con el Señor. Se ha dicho que las pruebas, las tormentas, las dificultades pueden hacer una de dos cosas: nos pueden hacer huir a Dios o nos pueden hacer huir de Dios. Su palabra en este día nos está animando a que huyamos siempre a Dios. Su fe, aunque era poca, aunque recibió una reprensión del Señor, les llevó a orar a Cristo, a clamar a Jehová, como dice el salmo que leímos. Clamaron a Jehová y Él les respondió. Ellos clamaron al Señor Jesús y Él respondió y les salvó y les llevó a su destino. Toda nuestra vida está en el Señor, hermanos. Pablo esto lo entendía con una claridad perfecta. Él dijo: si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. O sea, es como la cosa máxima, ¿no? Aunque sí hay algunas tormentas que pueden ser aún más difíciles que la muerte misma. Pero si el Señor está con nosotros, en medio de esa oscura tempestad, podemos estar en paz,
en la palabra de Cristo. Porque hay tormentas físicas y hay tormentas espirituales. Y están conectados muchas veces. Pero hemos sido testigos de hermanos y hermanas en donde no fue la voluntad de Dios sacarles, vamos a decir, físicamente de la tormenta, sino usó esa tormenta para llevarlos a su presencia físicamente hablando, pero que estuvo con ellos dándoles paz en medio de la tormenta hasta el final. Hasta el final. Todos pasaremos por tormentas, no nada más los que somos cristianos. Tal vez algunos están diciendo, no, pues si es así, yo no quiero ser cristiano. Pues también te avisamos que viene una tormenta, la peor de todas. Sí, el juicio de Dios viene. Estamos hoy muy parecido a los días de Noé. Noé recibió el anuncio de Dios que iba a juzgar al mundo, que necesitaba construir un arca para salvarse a él y a su familia y a aquellos que creyeran y se subieran al arca. Nos dice la Escritura en el Nuevo Testamento que esa arca y la forma en que llevó a Noé y su familia representan a Cristo. Noé fue salvo en tiempo del diluvio, cuando la gente decía, no, Noé, ¿cómo crees? Estás bien loco construyendo un arca. No, ¿cómo crees? Las cosas van a seguir como van y así es y ya. No me estés hablando de lo que dijo tu Dios. Hoy, hermanos, el mundo, las personas que nos rodean, con su educación, con su preparación, con su egoísmo, con su fe en sí mismos, están exponiéndose a la misma situación que los que vivieron en el día de Noé. Un día viene el gran día del juicio de Dios. Viene la tormenta de tormentas para el que no esté con Cristo y en Cristo. Ahora somos bien bendecidos cuando Dios permite que haya una gran tormenta en nuestra vida. Ahora, una situación en donde Él haga esa presión en nuestro corazón y ese entendimiento de que perecemos, con tal que clamemos y digamos, sálvame Jesús. Es una gran bendición estar en una tormenta de esas, no importa lo que sea. Aún la cárcel, lo que sea, pero que la situación que nos lleva a los pies de Cristo a decir, sálvame Señor que perezco, es una bendita tormenta, porque es una tormenta temporal que nos lleva a la paz eterna, la vida eterna, que es solo en Cristo Jesús. Pero quien no conoce esa paz, quien no conoce esa palabra de Cristo que trae salvación a su corazón, quien no ha creído en el Evangelio, está expuesto así, ahí sí, verdaderamente a perecer. Cristo es el Señor. Dice Pablo en Romanos y luego también Pedro va a decir ahí en Hechos, en su sermón, que todo aquel que clama en el nombre del Señor será salvo. Los discípulos aquí clamaron en esta tormenta y Cristo les salvó porque iban a perecer. Tú hoy
puedes clamar al nombre de Cristo ahí donde estás. Si en tu alma Dios ha permitido ver esta tormenta, ver que estás en camino a tu destrucción y a perecer, clama a Cristo. Por su gracia, cree en Él. El que clamare al nombre del Señor. Cuando creemos en el Señor, como en esa tormenta, pasamos de una vida atormentada por nosotros mismos y por nuestros pecados y las circunstancias que han ocasionado nuestras malas decisiones y pecado, y pasamos al reino de Dios donde hay paz, donde hay perdón, donde hay gozo y donde vamos a llegar al destino de destinos, a la casa de Dios. Dice Isaías: confiad en Jehová perpetuamente, porque Jehová el Señor es la fortaleza eterna. Él es el Dios de paz, dice Pablo en Filipenses. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Todo esto está para ti en el Señor. El Señor Jesucristo, quien confesamos hoy, es Dios. Él es el Hijo de Dios. Él es el único Salvador para todo aquel que cree en Él. Así lo dice la palabra. Cree en Cristo de todo corazón. Obedécele, hónrale, entrégale todo. Disfruta de la paz de Dios.